Inicia la grabación y voy a cargar el archivo. Pregunto, ¿están viendo el archivo? Sí, profe. Bien, entonces nos dice Isabel que nos quedamos aquí en el tensiómetro. Ahora el colega, ¿quién fue el que, el nombre del colega que dijo que sí lo están viendo? ¿Quién fue? Anthony, soy Anthony. No le escuché porque por ahí hubo otra voz que lo acompañó. Anthony. Anthony, muy bien, Anthony. Mire, aquí tenemos el pequeño título, es método del tensiómetro. Y esto supongo que ya lo vimos cuando tocamos el tema, los componentes del tensiómetro, avanzamos, dimos la interpretación de las lecturas del tensiómetro, el diagrama de cuerpo libre donde se hizo la calibración. Entiendo que lo vimos también. Y después en relación con la instalación, probablemente por aquí nos quedamos. En la instalación consideramos el sistema de riego por superficial por surcos, riego por aspersión y riego por goteo. Bien, después de esto probablemente llegamos a la instalación y en relación con la instalación tal vez nos quedamos aquí. ¿Dónde nos quedamos, Anthony? Sí, profe, ya íbamos a ver lo de la instalación del tensiómetro. Muy bien, entonces nos quedamos por aquí. Está bien, Anthony. Y aquí vamos a iniciar. Me permiten un momento en lo que anoto a los colegas. Un medio minuto. Muy bien, si nos quedamos en la instalación, de igual manera como lo hemos venido haciendo, tienen ustedes un procedimiento aquí escrito y le van a dar 4 lecturas o más y nosotros lo vamos a comentar aquí en este diagrama de cuerpo libre en donde se está mostrando la instalación de este equipo. Lo primero que hacemos es llegar a la parcela y en caso de que el contenido de humedad esté bajo, hacemos un barreno así como se nos está indicando aquí en el paso 1 y 2. Este barreno se hace con una barrena tipo tornillo sin fin, así como la que vimos aquí. Aquí está el tornillo y acá está el maneral. Aquí tenemos la espiral del tornillo sin fin. Y hacemos el barreno hasta la profundidad donde nosotros ya seleccionamos a dónde vamos a posicionar la cápsula del tensiómetro. Y tenemos que tener cuidado que este barreno esté por debajo del diámetro del tubo y de la cápsula del tensiómetro. Si el diámetro del tubo y la cápsula es de 2 centímetros, cerca de 2 centímetros debe de ser el diámetro del tornillo de la espiral que tenemos aquí del tornillo sin fin. Es decir, 1.8, 1.7 centímetros, aun cuando estamos viendo aquí que es 1.25 centímetros. Entonces, cerca del diámetro del tubo y de la cápsula del tensiómetro. Una vez hecho el barreno, ahora sí posicionamos el tensiómetro ahí en el barreno y aplicamos una carga axial de tal manera suave, de tal manera que se vaya introduciendo poco a poco sin que sea muy rápido hasta la profundidad que seleccionamos. Bien, entonces esto nos asegura el diámetro menor que hicimos con la barrena. Nos asegura que el contacto de la matriz del suelo con el tubo del tensiómetro y con la cápsula del mismo
es adecuado, está bien el contacto. Bien, una vez que ya hicimos esto, pues también debemos de tener cuidado esta separación entre la superficie del suelo y la parte inferior del manómetro de vacío. Esa distancia mínima debe de ser de 2.5 o 3 centímetros, pero si podemos más con respecto a la superficie del suelo, eso está mejor. Muy bien, después de que ya está ahí empotrado el tensiómetro, arrimamos tierra acá en la parte superior, en la superficie, para evitar de que si hay escurrimiento superficial por un evento de lluvia o porque nos pasamos un poco de la lámina, que no entre el agua aquí y que genere una grieta y que evite el contacto de la matriz del suelo con el tubo y la cápsula de cerámica. Después de que ya tenemos esto, nos aseguramos que efectivamente el agua en el capilar del tensiómetro pues ascendió hasta aquí, hasta la mitad de el depósito de reserva. Vemos que si le hace falta podemos adicionar agua con una piseta. Y hecho esto, pues ahora sí, se pone la tapa y el tensiómetro queda como se tiende aquí. Y esto va a ser hasta que termine el ciclo del cultivo. Y por eso también se está haciendo alusión a ello aquí. Ya cuando terminó el ciclo del cultivo que ya queremos cosechar, llegamos, damos un cuarto de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario, y a la vez aplicamos una carga axial, pero ahora es un jalón de tal manera que saquemos el tensiómetro poco a poco, así como lo hicimos acá en el empotramiento, poco a poco. Aquí también poco a poco lo retiramos. Y eso es lo que tenemos ahí en el diagrama de cuerpo libre, pero ya está instalado. Ahora vámonos con el inicio del periodo de crecimiento del cultivo, es decir, cuando el cultivo está ahí en la parcela, fue cuando hicimos la instalación, las lecturas. Cuándo debemos de tomar las lecturas del tensiómetro, y esto va a ser por la mañana, así como lo tenemos aquí. Entre 6 y 7 de la mañana hay un equilibrio entre el estado energético del agua en el tensiómetro y el estado energético del agua en la matriz del suelo. No hay movimiento de agua hacia el interior o hacia el exterior del tensiómetro. Y por eso la aguja del manómetro está estática y podemos tomar la lectura. Bien, después también cada cuando vamos a tomar la lectura. La lectura la tomamos dependiendo del tipo de suelo, del tipo de cultivo y también del clima. Si se trata de un clima semiárido y tenemos allá la parcela en un clima de ese tipo, pero además el suelo también es de textura gruesa, franco, arenoso, arenoso, franco, por ahí anda la clase textural del suelo. Ahí debemos de hacer una lectura diario porque el clima es seco. Además hay aire también, vientos. Y la clase textural gruesa, poca cantidad del agua aprovechable para el cultivo y que se está evapotranspirando. Bien, entonces diario debemos hacer una lectura ahí. Y para un suelo de clase textural, en ese mismo clima de clase textural media, la tenemos que hacer 3 veces a la semana. Y cuando hablamos de clase textural media son francos. Franco de arenoso, franco limoso, ese tipo de suelos. Y después, o franco arcilloso también lo posicionamos ahí. Y cuando tenemos un suelo, ahí en ese tipo de suelos, 3 veces a la semana. Cuando tenemos un suelo de clase textural fina, arcilloso, y también arcilloso franco, limoso franco, ese tipo de suelos, vamos a decir que son de clase textural fina. Una vez a la semana podemos estar tomando la lectura del tensiómetro en ese clima, y ya dependiendo de otros climas podemos incrementar
el intervalo de riego o de lectura del tensiómetro. En un clima templado, menos frecuente, en un clima tropical, también menos frecuente. Bien, eso es lo que tenemos en relación con el tipo de suelo, pero ahora, tipo de cultivo. Es ese clima que ya comentamos, semiárido, el suelo es así también, un suelo de clase textural gruesa, el tipo de cultivo es una hortaliza y las hortalizas se caracterizan por tener la mayor parte de su sistema radicular ahí cerca de la superficie del suelo, a unos 20, 25 centímetros o menos. Bien, entonces ahí sí las lecturas pues deben de ser, si es una clase textural gruesa, un cultivo somero, un clima semiárido, 2 veces al día o 3 veces si es que así se requiere, eso lo vamos a calibrar. Todo lo que he comentado se puede calibrar con un primer ciclo del cultivo. Muy bien, si es un suelo franco, en lugar de 3, incrementamos una diaria. Si es un suelo arcilloso, incrementamos 3 veces a la semana. Y así, entonces tomamos en cuenta el tipo de suelo, el tipo de cultivo y el tipo de clima. Bien, eso lo tenemos muy en cuenta y nosotros vamos a calibrar el tensiómetro en el primer ciclo de cultivo. Ahí todo lo que ya nosotros previamente establecimos, lo vamos a correlacionar con lo que realmente va a estar pasando ahí. Si fueron una lectura diaria para el tensiómetro en un suelo arenoso franco o franco arenoso, ahí vamos a ver si hacen falta dos lecturas del tensiómetro diario o bien la que seleccionamos estuvo bien. Muy bien, esto es lo que podemos comentar en relación con la lectura del tensiómetro y podemos tener por ahí algún detalle. Por ejemplo, que se comenta aquí, si el tensiómetro de mayor profundidad mantiene una lectura baja después de 4 días de haber regado, probablemente esta aplicación de agua fue excesiva. Entonces hay que reducir la lámina de agua aplicada. Eso es si el tensiómetro, si nosotros instalamos 2 tensiómetros, uno de 0 a 15 y otro de 15 a 30 centímetros de profundidad, y tenemos esta condición después de 4 días, el tensiómetro a mayor profundidad está diciendo que pues el suelo está cerca de saturación o cerca de la humedad, la capacidad de campo. Entonces decimos que aplicamos una lámina excesiva. Bien, entonces, pero si después de 4 días el tensiómetro de mayor profundidad está marcando una alta tensión, podemos decir que nos faltó aplicar una mayor cantidad de agua en la lámina de riego, o bien aumentar la frecuencia. Yo diría aumentar la cantidad de agua ahí, aumentar la lámina de riego. Son detalles que podemos tener en campo y que sí debemos estar supervisando. Esa supervisión es indispensable. Muy bien, colegas, con esto terminamos esta parte. Ya después viene una repetición de lo que ya comentamos en relación con la interpretación de las lecturas. Aquí decíamos que por debajo de 30 centibars el suelo estaba saturado, tendía a saturación. Entonces 0 centibars, saturación aquí entre 2 y 10 se menciona, y que cuando estaba en 30 centibars, pues simplemente teníamos la humedad a capacidad de campo. Aquí la humedad a capacidad de campo se menciona entre 11 y 20 centibars. Entonces, son interpretaciones que diferentes autores están dando pues a las lecturas del tensiómetro, pero acá sí, como lo habíamos comentado, entre 30 y 60 centibars hay que aplicar láminas de riego. Aquí, cuando está a 40 centibars, es para suelos de textura gruesa, esos suelos franco-arenosos o arenosos francos, aquí.
Y cuando está en 50 centibars, decíamos que hay que aplicar el riego cuando tenemos suelos francos, aquí denotados así, así. Y entonces, arenas francas, aquí muy finas y franco-limosos, todo lo que son suelos francos. En particular, lo que sí se define como un suelo franco de acuerdo con la clase textural del suelo. Ahí tenemos 12 clases texturales del suelo, colegas. Y ya cuando está en 60 centibars para suelos de textura arcillosa. Bien, entonces se nos menciona aquí un rango, pero nosotros aquí 40, aquí 50, aquí 60 centibars. Muy bien, esta es la interpretación. Habíamos comentado que ya entre 60 y 70 centibars el suelo está seco, pero no significa que el suelo esté seco. Nosotros decíamos ahí entre 60 y 80 centibars, suelo seco, pero es una humedad alta. En ese rango de humedad el cultivo se estresa porque se esfuerza el esfuerzo de succión por las raíces para extraer la solución del suelo y en particular el agua, pues se incrementa. Y por eso decimos que el cultivo está un poco estresado, pero no daña su rendimiento. Muy bien, después de 80 centibars hacia adelante quedamos que se puede romper la columna de agua ahí en la porosidad, en los capilares de la copa de cerámica y que la lectura que tengamos puede ser una lectura errónea y que por eso no se recomienda dejar que el contenido de humedad baje hasta una tensión de ese tipo. Estos comentarios se relacionan con lo que hicimos allá cuando vimos el diagrama de cuerpo libre del tensiómetro y que estaba la interpretación ahí de mojado, saturado, capacidad de campo, intervalos de riego seco, el suelo y ya que se rompe la columna de agua. Bien, entonces tómenlo así. De 0 a 30 centibars, bueno, no hay que regar. Entre más se acerca a 0 centibars, ya saben que el suelo está saturado. Y cuando se tienen 30 centibars, ahí ya está capacidad de campo. Y que de 30 a 40 centibars, para un tipo de suelo, en 40 centibars hay que aplicar el riego. De 40 a 50, en 50 centibars hay que aplicar un riego y de 50 a 60, en 60 centibars hay que aplicar un riego. Bien, eso es en la interpretación para cuando encuentren diferentes autores que mencionan diferentes valores de rango, pero que caen en lo mismo que nosotros hemos estado comentando, así lo interpretan. Después viene un cuadro de sensibilidad de los cultivos a la tensión superficial de agua en el suelo. Y significa que ellos se deben de las raíces, el sistema radicular, ahí se aplica una tensión que varía en estos rangos de acuerdo con el tipo de cultivo y que también lo debemos de tomar en cuenta, sobre todo aquí en las hortalizas. Muy bien, en ese sentido yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el cultivo más sensible a la tensión de humedad del suelo? Es decir, que no debemos de dejar bajar tanto esa tensión, de acuerdo con los datos que tenemos ahí. ¿Nadie? Pues, ¿El aguacate? el aguacate, nos vamos hasta el aguacate, 50 centibars. Ahora veamos colega, ¿cuál es su nombre? Anthony. Muy bien, Anthony, bien, se la toma bien, Anthony, porque nos posiciona en algo. El aguacate es sensible a 50 centibars, es decir, que después de 50 se empieza a estresar un poco por el esfuerzo, ¿no?, que hace para succionar el agua. Pero vea el césped, entre 20 y 30, es decir, que no baje de 30 todavía a 30 centibars, después de 30 se empieza a esforzar. Bien, entonces, podemos decir que el césped es el más sensible a la tensión de humedad del suelo y que siempre debe de estar cerca de la humedad a capacidad de campo, cerca de la humedad a capacidad de campo. Y el que es menos sensible sería, por acá andamos en el col, en la col, en el repollo. Bien, entonces es la que permite que la tensión
del agua en el suelo sea un poco mayor y que a partir de esa tensión es cuando se empieza a esforzar y se empieza a estresar y no hay que evitar eso. A eso es a lo que se refieren las unidades que tenemos aquí y las toman en cuenta por ahí. Bien, después de todo esto, yo diría que en la actualidad, en relación con este equipo para censar el contenido de humedad y que quedamos que no es el contenido de humedad de la tensión la que se está censando. Está ya automatizado el sistema en la actualidad, sobre todo para el sistema de riego por goteo. Y ahí, en cuanto a la tensión es, de acuerdo con los factores que ya mencionamos, por ejemplo, de 40 centibars, se activan todos los actuadores, las válvulas y las bombas o motobombas para aplicar el agua de riego. Ahí, ¿qué es lo que se tiene? Aquí por debajo del manómetro de vacío se tiene una membrana que damos que es la que activa la aguja. Pero esa membrana en la actualidad, ahí sobre la membrana hay una galga extensiométrica, un transductor, así lo encuentran ustedes en la revisión de literatura, que es la que manda una diferencia de potencial a una unidad integradora que tenemos por ahí. Y que la unidad integradora, el microcontrolador, es el que tiene toda una arquitectura para que la diferencia de potencial que se manda, la frecuencia se transforme en voltaje, el voltaje se amplifique y que sea convertido de una señal analógica a una señal digital y un software para que esa señal digital nos la despliegue así en tensión de centibars y que de esta manera un programita ya de riego les está diciendo ahí a 40 centibars aplicar el riego a 50 y así. Bien, ese es el comentario en relación con la actualidad. En mi tiempo es así tal cual lo vimos y hay todavía muchos productores que lo utilizan así como lo comentamos al principio. Y en los invernaderos sobre todo ya está automatizado, colegas, todo. Muy bien, esto es lo que tenemos en relación con el tensiómetro. Si hay alguna pregunta la pueden hacer y si no pasamos a otro método. ¿Cuántos métodos llevamos hasta aquí? Uno. Son 4, ¿no? Son 4. Entonces, ¿cuáles son esos, colega? 1. Secamiento de El la primero muestra. es el directo, el del horno. A eso. Sí. Y después. Ah, no me acuerdo del nombre, profe, El speedy, el de los método otros. rápido. El método del speedy, el método de dispersor de neutrones y del tensiómetro 4, colega. Muy bien. ¿Su nombre? Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Vamos a continuar con el siguiente método, es el de la Profe, resistencia. Sí, ya tengo una dígame. pregunta. Sí, dígame. Bueno, los parámetros que nos dio, ¿según qué autores? Bueno, son. Ustedes tienen, hay varios autores, pero tienen una bibliografía al final del archivo y que ya borre. Bueno, en este archivo la borré, pero ustedes la tienen. Es un libro de la FAO. Ahí les mencionan todo lo que hemos estado comentando y de los métodos. Un poco menos detallado a como lo estamos viendo, pero ahí puede ver. Y después hay otro en la revisión de literatura, muy bueno creo que se los mencioné, el de dafología, de Porta. Ese también trae bien los procedimientos. Y después otro, el de la Narro. Sí, recuerdan que les mencioné uno de la Narro de física de suelos. Ese también, otro colega, también muy bueno, el de Gilel, nada más que está en inglés, por eso casi no se los menciono. Pero eso los tienen ahí. Hay una lista que tenemos en la revisión en la parte en el apartado de bibliografía. Ahí en cualesquiera de esos libros tienen ustedes esto, con excepción de los de
que se relacionan con mecánica de suelos. En todos los de física de suelos, ahí está. Entonces, ¿cuál me gustaría que consultara, colega? El de inglés, el de Gilel, ese viene. Reporta muy bueno porque lo analiza, es analítico, y la Narro también lo menciona. Pues, ¿qué le puedo decir de los libros? Son buenos, colegas, son buenos todos los que les di. Entonces, quedó bien su nombre. Xochitl. Xochitl, es así, Xochitl, se puede ir a la revisión de literatura y ya nada más le da a internet ahí buscar y ya le busca los libros. Puede ser así o ya cualquier otro archivo en donde haga referencia a los instrumentos de medición también. Pero esos libritos son muy buenos porque se relaciona con todo lo que veamos de física de suelos y los otros de mecánica con lo que vamos a ver de mecánica de suelos en las unidades de competencia que siguen. Muy bien, Xochitl, me extendí un poquito más porque las preguntas las tomo así para abundar un poquito. Bien, Sí, gracias. gracias. Sí, a usted también. Entonces nos vamos ahora con el método de la resistencia eléctrica. Y en este procedimiento, así como en todos los demás, vamos a ver primero los componentes. Bien, nos pasamos aquí a la fotografía que tenemos de este equipo. Antes era un diagrama, pero me pareció mejor ya poner la fotografía del equipo que se está utilizando en la actualidad y que todavía está mejorado. Muy bien, ¿cuáles son los componentes de este equipo? Bien, aquí tenemos la sonda. Vean, esto es la sonda. Y la sonda es un bloque de yeso. Se utilizó también cerámica en lugar del yeso. Vemos que tiene una forma en la actualidad cilíndrica. Antes era una forma cuadrada, pero ahora pasó a una forma cilíndrica, mejores resultados. Bien, entonces el mejor material, yeso. Y dentro de este bloque se tienen dos electrodos y son de acero inoxidable. Estos electrodos a través de este cable están conectados aquí a la unidad de control, a la unidad integradora. De manera que en la unidad integradora se tiene toda una arquitectura, así como lo hemos comentado de todos los equipos, y que empieza por un circuito eléctrico donde la frecuencia se transforma a voltaje, y ese voltaje se amplifica. Y una vez amplificado, se tiene un convertidor de esa señal analógica a una señal digital, y ya en la señal digital se conecta con un software, un programa para transformar esa señal digital en la señal pues en la variable que nosotros deseamos, las unidades que estamos buscando, y en este caso la humedad gravimétrica y la humedad volumétrica desplegada en una interfaz. Además, ya aquí en la unidad integradora se tiene la interfaz. Entonces, un microcontrolador con toda esa arquitectura que ya les comenté y conectado también a una interfaz para poder ver el dato aquí. Bien, entonces, estos son los componentes. Ya nosotros en la actualidad llegamos instalado el bloque a la profundidad que queremos, oprimimos un botón para la humedad gravimétrica, otro para la volumétrica, y el despliegue está aquí de la humedad que estamos buscando. Muy bien, pero entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Porque después de ver los componentes allá en los otros equipos, y que también ya aquí comentamos, ahora viene el principio de funcionamiento. Y el principio de funcionamiento es medir la resistencia eléctrica al paso de la corriente entre un electrodo y otro que tenemos aquí. Esa resistencia es la que se está registrando aquí, pero así como una diferencia de potencial acá. Y podemos decir que entre mayor es la resistencia al paso de la corriente, menor es el contenido de humedad. Entre menor la resistencia al paso de la corriente, mayor es el contenido de humedad
Eso es lo que podemos decir. Entonces, en esto se basa, y pues hay todo un procedimiento también para la calibración. Ahora la pregunta con ustedes. Si estamos tomando en cuenta la humedad de la matriz del suelo y la resistencia es baja aquí, ¿de qué contenido de humedad estaríamos hablando? ¿Alto o bajo? Cualesquiera de los dos es así, porque de otra manera pues no podrían contestar, pero ¿alto o bajo? Bien, tomen en cuenta eso que ya les comenté. Entre mayor es el contenido de humedad, menor la resistencia al paso de la corriente. Entre menor es el contenido de humedad, mayor la resistencia al paso de la corriente. Cerca de capacidad de campo, menor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Cerca de la humedad a punto de marchitamiento permanente, alta la resistencia al paso de la corriente. Estamos relacionando entonces la resistencia al paso de la corriente con el contenido de humedad, y por eso acá está el despliegue. Ese es el principio de funcionamiento de este equipo. Y después viene la calibración. Para la calibración nos vamos aquí a donde está la curva de calibración, pero ya que voy aquí está el principio. Se les va a olvidar eso que ya comenté, pero le dan una leída, lo relacionan con lo que vamos a ver un poco más adelante y ya recordarán esto que estuvimos comentando. Bien, ya saben, 4 o 5 leídas para que les quede. Después viene la calibración, así como en los otros también. Y para la calibración podemos utilizar los dos equipos de extractores de agua que mencionamos cuando vimos la humedad a capacidad de campo y a punto de marchitamiento permanente. Y hay un procedimiento también en campo para la calibración. Allá instalamos los bloques de yeso y estamos midiendo la resistencia eléctrica y también el contenido de humedad. Fíjense bien esto que comenté aquí al principio. Mediante la membrana de presión o bien la olla de presión. Extractores de agua para bajas presiones y para altas presiones, midiendo la resistencia eléctrica a distintas tensiones o presiones aplicadas ahí, porque decíamos es una presión que estamos aplicando. Y medíamos la humedad allá, pues podemos medir la humedad también aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dejando el bloque ahí junto con las muestras. Es más, el bloque cubierto de muestra de suelo ahí, una muestra mayor para el bloque. Y ahí con su muestra, y entonces aplicamos la presión, tenemos el contenido de humedad y así. Datos desde la humedad a punto de marchitamiento permanente hasta capacidad de campo. Y en campo tenemos ahí la resistencia, vamos y tomamos la resistencia. Tomamos una muestra de suelo para determinar el contenido de humedad por el método, por secamiento gravimétrico, por secamiento al horno eléctrico. Y así tenemos datos de resistencia y contenido de humedad. Y que son los datos que definen las coordenadas de cada punto de esta curva que tenemos aquí. Vean esta curva, nos vamos acá con esta gráfica que tenemos aquí. Muy bien, en esta gráfica, ¿qué es lo que se tiene? Internamente una curva, esta curva que vemos aquí, que relaciona el comportamiento de la resistencia eléctrica, es en función del contenido de humedad, pero es la humedad aprovechable. Bien, ¿cómo tenemos esta curva? Así en el eje de las Y, vean, se lleva el valor de la resistencia eléctrica, así, de la resistencia eléctrica. Y la resistencia dada en ohmios, aquí tenemos ohmios. La escala es logarítmica, Se trata de una escala de 3 ciclos, 1, 2, 3. Este está incompleto, pero y están completos. Bien, entonces, además se menciona aquí la temperatura. Significa que se llevó a cabo bajo
condiciones controladas en campo o en laboratorio, porque 70 grados Fahrenheit son 20, 21 grados, entonces ahí se posiciona. Bien, bueno, así es como se realizan las mediciones, normalmente en laboratorios donde se tiene un buen control. Muy bien, aquí en la escala logarítmica está dada así el valor que tenemos por 1000 ohmios, 10.000 y 100.000. Y en el eje de las X se tiene una escala aritmética, normal pues la escala, y va desde 0 hasta 100%. Y esta es la humedad aprovechable. Lo que tenemos aquí es la humedad aprovechable. 0% para la humedad a punto de marchitamiento permanente y 100% para la humedad a capacidad de campo. De manera que ahora sí, ¿cómo obtuvimos los datos? Así como se los comenté, pero un procedimiento de laboratorio controlado. Nosotros ahí tenemos el contenido de humedad y la resistencia eléctrica. Bien, entonces, entramos, decimos, queremos determinar nosotros la resistencia al paso de la corriente cuando la humedad aprovechable en este suelo fue de 80%. Pero no exactamente fue 80%, nos bajamos por aquí, el punto cayó como en 75% y otro sí, menos de, más de 75, un 77%. Y este punto sí cayó ahí en 70%, pero quisimos aquí en 80% de la humedad aprovechable. Y después tuvimos aquí los datos, entonces este contenido de humedad y este valor de la resistencia eléctrica, las coordenadas de este punto y así, de este punto, este contenido de humedad y este valor de la resistencia eléctrica. Bien, después lo fijamos en 70, pero no fue en 70, fue en cerca de 70% de la humedad aprovechable. Bien, este fue su valor y el valor de la resistencia eléctrica. Bien, en este punto para ese contenido de humedad, pues fue en 40. No fue en 70, aquí fue en 50, vean, en 50. Y aquí en 40, pero queríamos que fuera aquí en 50, pero no fue en 40. Y este valor de la resistencia eléctrica. Bien, así nos fuimos con todos los puntos hasta llegar a cerca de la humedad a punto de marchitamiento permanente, aquí a 0, pero fue en 10% y cerca de 5%. Aquí están los puntos. Una vez ya con los puntos, trazamos la mejor curva y esta fue la mejor curva de comportamiento de la resistencia eléctrica en función del contenido de humedad aprovechable. Y ya que se tiene la curva, ahora sí, instalando ya en cuanto a la operación, instalado el equipo en campo, pues tenemos el valor de la resistencia. Y si la resistencia, por ejemplo, fue esta que tuvimos aquí, intersectamos la curva y el contenido de humedad aprovechable anda aquí en 51, 52%. O bien la resistencia fue aquí y el contenido de humedad ahora fue aquí en 78, 77% aproximadamente, en 77. Bien, para esto utilizamos la curva de calibración y en mi tiempo era así se determinaba el contenido de humedad. Ahora ya no, sí se hace la calibración para los equipos modernos, pero directamente tenemos el contenido de humedad en la pantalla de despliegue de datos, así como lo comentamos. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, la pueden hacer en relación con los componentes, con el principio de funcionamiento, con la calibración, la pueden hacer. Y si no, continuamos al procedimiento para la instalación. Bien, entonces, esto es en relación con la calibración. Debemos de tener muy en cuenta, si se trata de un material poroso como un bloque, debe de saturarse, colegas. Aquí, antes de ponerlo en campo, tanto para la calibración como para ya ver la operación, ya darle seguimiento al contenido de humedad, siempre se debe de llevar a cabo un proceso de humedecimiento del bloque. Y recuerden ustedes lo que hicimos con el tensiómetro. Es exactamente lo mismo. Sumergido en un recipiente con agua,
A las 24 horas lo tomamos de allí y empezamos con el proceso de calibración. Pero previamente a esto lo instalamos nosotros a la profundidad que deseamos, dejamos que se equilibren los esfuerzos de succión entre el bloque aquí y la matriz del suelo. 24 horas y a las 24 horas empezamos ya a tomar los datos. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos. Ya el bloque saturado, ahora sí ya en relación con su funcionamiento, vamos a campo y ahí hacemos un barreno. Aquí se muestra un perfil para ilustrar el bloque que quedó a esta profundidad. ¿Cuánto es la profundidad? Aquí aproximadamente 20 centímetros, 40 por aquí, a unos 40, 50 centímetros de profundidad. El bloque, el cable que lo conecta con la unidad integradora y se deja ahí. Bien, entonces espera a que exista un equilibrio entre la tensión del bloque y la tensión de la matriz del suelo, el contenido de humedad del bloque y el contenido de humedad de la matriz del suelo. Bien, esto lo tienen aquí ustedes denotado y el rango de medidas va a ser de la humedad a capacidad de campo hasta punto de marchitamiento permanente. Punto de marchitamiento permanente 15 bars o 15 atmósferas y 0.2, 0.3 bars, decíamos nosotros, de la humedad a capacidad de campo. En ese rango estamos nosotros midiendo el contenido de humedad. Y en la actualidad, en mi tiempo se decía, siempre hay que dejar que baje hasta cerca de la humedad a capacidad de campo. No, ahora decimos que baje máximo al 50% de la humedad a capacidad aprovechable para el cultivo, hasta el 50%, la mitad, entre 15 y 0.3 centibars. Pero ya bien aplicado con los diseñadores de riego, hay que fijar un nivel permisible de agotamiento del agua en el suelo y que eso va a depender de los factores que ya habíamos comentado y puede ser al 70 o al 80% de la humedad aprovechable para el cultivo, aquí cerca de la humedad a capacidad de campo. Y estamos aplicando riegos. Bien, en la actualidad también está la arquitectura aquí está de tal manera que nosotros estamos mandando las lecturas con radiofrecuencias aquí al celular o bien a la computadora y nosotros estamos desde la computadora ya con un programita aplicando el agua de riego. Si no es así, si no se tiene ese transmisor de radiofrecuencia, aquí el software ya también tiene el intervalo de riego y se está aplicando el riego, que está relacionado también con los actuadores, que serían las válvulas y el sistema de válvulas y la motobomba o la bomba. Bien, eso es lo que tenemos en relación con la operación del equipo y después vienen las ventajas. Sí. Ahí en todo ese circuito que acaba de mencionar, nosotros no realizamos ninguna instalación sobre ese dispositivo, sobre los actuadores y conectado al software. No, fíjese bien, esto que me está preguntando lo hacemos con ingeniería del riego. Nos vamos al laboratorio de ingeniería del riego del departamento de irrigación y lo hacemos con ingeniería agrícola que llevan los de mecatrónica. Con ellos sí vamos y vemos todo ahí, porque con ustedes es algo que simplemente tenemos los procedimientos, tenemos los equipos y que hacen uso de los equipos porque les interesa, no les interesa pues tanto el riego, más bien sería utilizarlos para ver el rango de elaborabilidad del suelo. Desde ese punto de vista se les transmite el conocimiento y por otro lado, si llegan ustedes a un lugar en donde tengan su sistema de riego y que quieran ustedes participar en ello, sí están con esto que estamos viendo en capacidad de interactuar con ellos, pero desde el punto de vista del comportamiento del equipo que están utilizando. Porque si bien no vemos aquí la arquitectura como en el caso de ingeniería
agrícola, porque en ingeniería del riego también no muy bien vemos la arquitectura, lo vemos un poco más a detalle con ingeniería del riego, porque ellos estarían ya entrando en el diseño de los circuitos eléctricos y electrónicos y diseñando pues los microcontroladores y finalmente teniendo el software para estar ahí asignando el intervalo de riego. Y con ustedes no, es otro, porque tendríamos que ver todo eso que vemos con ellos y eso es imposible, no veríamos lo que se ve en las unidades de competencia siguientes. El enfoque es diferente con ustedes, colega, pero sí estarían interactuando porque llevan materias, por ejemplo, de electricidad, de electrónica, y que si bien ven el manualito del equipo que se está utilizando, sí le pueden echar mano, pero por otro tipo de materias y junto con lo que estamos comentando, porque tampoco no está tan superficial lo que les comento. Entonces, y lo que tienen redactado ahí, esa sería la interacción de ustedes y no tanto como gente experta en la aplicación de riego, porque tendrían que ver todo lo que se ve en esas otras materias. Y en ingeniería del riego y en ingeniería mecatrónica sí están más en posibilidad de interactuar con un ingeniero en irrigación, un ingeniero civil, no experto en irrigación como los que tenemos en el departamento de irrigación. Ustedes también, pero así como se lo comento, colega. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Yo, Topilsin. Topilsin, muy bien, Topilsin, ese es así como estamos. Es como si le dijera, pues, de la carrera de mecatrónica, que se van para allá para mecatrónica y otros se vienen para Lima. Ustedes están expertos en todo lo que sería el diseño y el mantenimiento mecánico de la maquinaria y equipo agrícola, y aquellos en todo lo que sería electrónico. Y ustedes están más en diseño, en administración en mantenimiento de la maquinaria y equipo agrícola. Y ellos otro enfoque diferente. Así lo dejamos, Topilsen, hasta allí. Entonces, ¿qué les doy a decir? No se peleen con los de mecatrónica, interactúen con ellos y ya después interactúan con otros ingenieros de ahí mismo de la universidad. Muy bien, bueno, hicimos ese comentario de acuerdo con Topilsen. Nos quedamos aquí en ventajas y desventajas. ¿Cuál sería la ventaja? Bueno, podemos decir que con este equipo se está determinando el contenido de humedad en un rango mayor de tensiones comparado con el tensiómetro, pero el rango de humedad para el cual se está haciendo la determinación es igual que en el caso del dispersor de neutrones y el que vamos a ver un poquito más adelante. Del SPID también, o sea, es el mismo rango de humedad y en ese sentido nada más se hace la comparación con el tensiómetro. ¿Y cuál sería la desventaja? Su utilización es para aquellos suelos que no tengan altos contenidos de sales, que la mayoría de los suelos de México no tienen altos contenidos de sales. Pero vuelvo a repetir, es un equipo ya muy actualizado y que sí es confiable, es muy confiable. Entonces, pero menos que el dispersor de neutrones y menos que el de reflectometría. Y bueno, pero en términos generales podemos decir que ahí compite y que sí podemos hacer uso de ese equipo. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer, alguna pregunta con lo que vimos ya, porque vamos a empezar con otro procedimiento y que lo vamos a llamar medida por reflectometría de dominios magnéticos en el tiempo y también se le conoce como TDR. Bien, tenemos un principio, tenemos un pequeño tema de calibración y también de componentes del equipo, así como lo hemos venido comentando con los otros equipos. Muy bien, esto que tenemos aquí es un diagrama de cuerpo libre que muestra el ISO de aquí bueno, sería una cara, una vista frontal de lo que es la unidad integradora
y la sonda de este equipo. Bien, entonces nos vamos aquí con la unidad integradora. Y en la unidad integradora lo que se tiene ahí internamente es un generador de ondas electromagnéticas. Bien, este generador pues es muy similar a que utilizan los hornos de microondas, es decir, la banda de longitud de onda está en el rango de radiofrecuencias. Bien, entonces ahí tenemos ese componente, se tiene un osciloscopio, esto que tenemos aquí, esta interfaz, para asegurar que efectivamente la banda de la radiofrecuencia cae dentro de esa longitud. Bien, entonces, a diferencia de todos los demás, un osciloscopio, también tenemos un mecanismo de un reloj. Aquí internamente hay un reloj para contabilizar el tiempo de recorrido de esa onda electromagnética a través del material que tenemos aquí. Muy bien, eso es lo que tenemos a diferencia de los demás equipos. Lo demás es un microcontrolador que tiene esa arquitectura que nosotros ya hemos comentado, que transforma esa frecuencia de radiofrecuencias en voltaje y el voltaje lo amplifica y un convertidor de una señal digital analógica a una señal digital y que esa señal digital la transformamos en la unidad de medida que nos interesa, que es la humedad gravimétrica y la humedad volumétrica, una interfaz para desplegar esas unidades que nosotros queremos. Bien, estos son los componentes aquí en el integrador y acá en la sonda. Aquí se tienen las dos varillas que de este equipo, les iba a decir los dos electrodos, pero son un electrodo así como lo vimos con el bloque de yeso, dos varillas de acero inoxidable y las profundidades normalmente son de entre 12.5 centímetros, muy exactos en esto, y 30 centímetros. Bien, entonces de 0 a 15 centímetros podemos monitorear y de 0 a 30 centímetros a 15 centímetros y a 30 centímetros podemos estar monitoreando el contenido de humedad. ¿Y qué es lo que se está midiendo? Bien, entonces el tiempo, fíjense bien, nada más el tiempo que tarda en recorrer esa onda electromagnética, el material que nos interesa, que es la matriz del suelo, aquí. Y en ese tiempo los electrodos son una guía para la onda electromagnética. Bien, entonces ese tiempo de recorrido depende o se relaciona con la permitividad de este material, es decir, la constante dieléctrica. Con el tiempo de recorrido nosotros calculamos la constante dieléctrica de todo este material y se relaciona con el contenido de humedad del suelo. Bien, entonces constante dieléctrica. Y esto que estamos comentando es el principio de funcionamiento. Bien, entonces, tiempo de recorrido de la onda electromagnética. Determinamos con una ecuación que vamos a ver un poquito más adelante la permitividad, la constante dieléctrica, y nosotros sabemos que la matriz del suelo se compone de partículas y también hay agua ahí entre partículas y rodeando a las partículas. Bien, entonces, este tiempo de tránsito de la onda electromagnética pues va a depender básicamente de la cantidad de agua que tengamos ahí, porque la constante dieléctrica de las partículas de suelo que componen la matriz no varía entre una lectura y otra, permanece constante en el tiempo y varía entonces el valor de la permitividad o constante dieléctrica nada más de acuerdo con el contenido de humedad. La constante dieléctrica del agua tiene un valor muy alto, entre 70 y 80 unidades.
Entonces, comparado con 4 o 5 que tiene el material aquí que compone a la matriz del suelo y que permanece constante, va a variar el tiempo de recorrido con la cantidad de agua presente en el agua. Bien, entonces, eso es lo que tenemos aquí, y lo que podemos decir entonces, entre mayor es el contenido de agua, mayor el tiempo de tránsito y mayor el valor de la permitividad del agua en el suelo y mayor el contenido de humedad. Bien, entonces, esto es el principio de funcionamiento y hay un procedimiento de calibración que vamos a ver un poquito más adelante, pero nos regresamos aquí a donde tenemos el principio de funcionamiento. Muy bien, esto que ya hemos comentado, el fundamento de este equipo se basa en la relación que hay entre la constante dieléctrica del material que estamos manejando, épsilon, dada por épsilon aquí en esta igualdad, y aquí su relación con la humedad volumétrica es la humedad gravimétrica y la humedad volumétrica. Y pensando en esto que ya habíamos comentado, de que la constante dieléctrica de las partículas del suelo permanece constante en el tiempo y que la del agua no varía, y que por eso nosotros nada más a partir de la medición del tiempo de tránsito de esa onda electromagnética a través de la matriz del suelo podemos determinar la constante dieléctrica épsilon aquí en esta ecuación. Bien, entonces aquí se tiene C es el tiempo de tránsito del lado derecho de la igualdad. En este cociente, en el numerador, se tiene la velocidad de la luz, así en metros por segundo. Y en el denominador se tiene el producto de la raíz de la constante dieléctrica del agua por la permeabilidad del material, que en este caso es la matriz del suelo. De manera que aquí nada más despejan la permitividad o constante dieléctrica del agua, y con las medidas del tiempo de tránsito de esa onda electromagnética están determinando ustedes esa constante dieléctrica, y que así, relacionada así con esta función, nosotros buscamos la mejor ecuación. Y la mejor ecuación en este equipo ha resultado esta que tenemos aquí. Y es una ecuación polinómica. Es un polinomio de tercer orden, así como lo tenemos aquí. Bien, entonces, nos permite estimar la humedad volumétrica, así como vemos la relación, en función del valor de la constante dieléctrica del agua, épsilon, y que, bueno, si es humedad volumétrica, puede estar en forma fraccional, así, metros cúbicos por metro cúbico, o en por ciento, así, en por ciento. Nosotros le decimos al software ya como la queremos, en por ciento o en forma adimensional. Muy bien, este es el principio de funcionamiento, así como lo hemos comentado con todos los equipos, y pues vemos que es un método que no nos daña para nada, colegas. Eso más adelante lo comentamos. Y aquí tenemos valores de los errores que se permiten con este equipo, así para suelos minerales. Este sería el error que podemos tolerar o que tolera el equipo. Máximo error de 0.015 metros cúbicos por metros cúbicos. Y cuando se trata de un suelo con alto contenido de materia orgánica o bien suelos orgánicos, el error puede andar máximo entre puede ser de 0.035 metros cúbicos por metros cúbicos. Si es por ciento aquí, 1.5%. Si es por ciento acá, 3.5%.
Y en la actualidad ya se ha reducido este error, es más preciso todavía. Esto, les estoy hablando de entre 2010, 2015, pero ya se mejoró todo, pero tenemos que ver el principio de funcionamiento así, porque así es como se capacitan ustedes más que si se les explica de otra manera. Muy bien, eso es lo que tenemos en relación con la operación. Regresamos aquí, pero después de que veamos algo en relación con la calibración, ya no lo vimos, colegas. Todo lo de la calibración lo vamos a comentar aquí. Aquí bien, entonces, hay un proceso de calibración también muy importante de este equipo. Y el proceso de calibración es muy similar a, como lo hemos comentado, para la resistencia eléctrica, para el dispersor de neutrones y también para el SPIDE. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues simplemente estar nosotros ahí para cada tipo de suelo, estar tomando datos del tiempo de tránsito de la onda electromagnética, ahí a una profundidad dada, y también el contenido de humedad. El contenido de humedad hay que determinarlo por secamiento al horno eléctrico. Así es como lo determinamos. Tenemos datos de tiempo de tránsito, tenemos las ecuaciones para hacer la transformación a la permitividad. Entonces tendríamos constante dieléctrica del agua y tenemos el contenido de humedad. Buscamos la mejor ecuación para esa profundidad, para la otra profundidad, y resultó ser que es una ecuación muy similar para todas las profundidades, 2 profundidades como la que tenemos aquí. Bien, entonces, ¿cuánto nos llevamos en este proceso de calibración? Desde la humedad a capacidad de campo hasta la humedad a punto de marchitamiento permanente. 2 meses, 1 mes para un tipo de suelo, y así con todos los demás suelos. Era un problema muy grande en 2010, y por eso en las desventajas ahí lo vamos a comentar. Pero en la actualidad ya viene de fábrica, así como el dispersor de neutrones, ¿cómo se llama? El del SPIDE. Y ya nada más nosotros llegamos, y así como están viendo aquí, ya llegamos a campo y tomamos el contenido de humedad. Vean este equipo. Este es el TDR, el medidor de humedad por reflectometría de dominios magnéticos en el tiempo, colegas. Aquí se tiene la unidad integradora y aquí se tiene la sonda. Bien, 2 varillas, 2 electrodos, así el término técnico, 2 electrodos así de acero inoxidable, unidos aquí a través de un cable a la unidad integradora. Con una unidad integradora con todo lo que hemos comentado de arquitectura, y un asa para nosotros introducir el TDR a la profundidad que deseamos. Y estamos ahí ya tomando la lectura, que la estamos viendo aquí en la interfaz. El contenido de humedad gravimétrica y volumétrica. Y rápidamente ahí, sin disturbar mucho el suelo, llegamos, lo posicionamos así y tomamos la medida. Muy bien, esta es la funcionalidad del TDR, y que si deseamos nosotros dejarlo así como el dispersor de neutrones, como el de la resistencia eléctrica, ahí en campo, y que a través de un sistema de transmisor de radiofrecuencias estamos ya recibiendo la información y aplicando el riego en el momento en que nosotros lo fijamos, de acuerdo con el contenido de humedad, ya sea volumétrica o gravimétrica, cerca de la humedad a capacidad de campo. Muy bien, ese es el TDR moderno, el mejor. Este es el mejor de los mejores, colegas, porque son buenos todos los que ya comentamos en la actualidad, porque aplicaron la tecnología ya existente
Entonces todos son buenos, pero este es el mejor. Y aquí no trabajamos con componentes radioactivos como en los que ya vimos y en el que vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, todo esto que comentamos lo tienen anotado aquí, lo van a recordar y no hay ningún problema. Ahora, en relación con las ventajas y desventajas, una es un método indirecto no destructivo para medir el contenido de humedad. Diámetros muy pequeños de los electrodos que tenemos ahí, no estamos removiendo el suelo y por eso no destruimos la matriz del suelo, se considera como una ventaja. Evita trabajar con elementos radioactivos. Aquí no tenemos materiales radioactivos, no hay nada que nos dañe y eso es muy importante y lo hace todavía mejor en la actualidad porque es preciso y porque no nos daña al estarlo utilizando. Y vean, por allá en entre 2010 y 2015, no recuerdo qué año fue, todavía estaba en proceso de desarrollo. Bien, entonces yo todavía lo presentaba así, está en proceso de desarrollo y bueno, pues hay que esperar a que se mejore, pero ya ahorita hay que cambiar esto y por eso lo dejo todavía para que sepamos que es el mejor en la actualidad y que lo podemos utilizar. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en relación con el TDR. No, continuamos y ahora veamos otro equipo. Y este equipo así es un medidor del contenido de humedad volumétrica con atenuación de rayos gamma. ¿Qué es atenuación de rayos gamma? Absorción de rayos gamma por la matriz del suelo y que nada más deja pasar algunos que son los que detectamos y son los que lo relacionamos con el contenido de humedad volumétrico. Pero primero, así como lo hemos visto en todos los equipos, se tiene una unidad integradora, se tiene una sonda. Bien, entonces, aquí tenemos la unidad integradora con la arquitectura esa que ya hemos estado comentando. Ahora yo quisiera que me dijeran cuál es la arquitectura que tenemos aquí, porque aquí nada más lo que tenemos en este sensor es una diferencia de potencial que mandamos acá, con cierta frecuencia. ¿Quién me quiere dar un comentario de qué pudiéramos tener aquí en la unidad integradora? Eso es lo mismo que hemos estado comentando y que lo acabamos de comentar en el TDR. Nadie. Entonces nuevamente aquí en la unidad integradora tenemos un conversor o convertidor sería de frecuencia a voltaje y después se tiene un amplificador de ese voltaje. Recuerden que es del orden de los milivolts a volts y después de esa amplificación, ese amplificador, un convertidor de una señal analógica a una señal digital y después de esa señal se tiene la señal digital, un software que nos permite estar dando lectura en esta interfaz, también una interfaz de la humedad volumétrica, es gravimétrica y volumétrica en la actualidad y aquí vamos a ver que decíamos hace tiempo, también por allá en esos años de entre 10 y 15, que estaba en proceso de desarrollo todavía. Muy bien, eso es lo que tenemos aquí y después se tiene la sonda. Estos dos tubos que están instalados aquí, uno perfectamente, así como lo mencionamos para la sonda de neutrones. Aquí también dos tubos y en cada tubo se tiene una sonda. Aquí una sonda. Ahora la sonda pues tiene ahí sus dos así al estilo del TDR. Pero bueno, aquí se tiene, en esta parte de la sonda tenemos un material radioactivo. Y un material radioactivo que se caracteriza por la emisión en su proceso de transformación natural a otro átomo, bien eso que ya habíamos comentado, emite rayos gamma. Y esos rayos gamma atraviesan, aquí vean el material que nos interesa, que es la matriz del suelo. Y en esta otra parte de la sonda son detectados los rayos gamma por un sensor.
Este sensor que tenemos aquí es una placa de yoduro de sodio, diferente al sensor del dispersor de neutrones. Allá era un gas y era fluoruro de boro, así lo comentamos. Aquí es yoduro de sodio, una plaquita que tenemos ahí, y que al estar impactando los rayos gamma ahí en esa placa de yoduro de sodio, se genera una diferencia de potencial que se envía con cierta frecuencia aquí a la unidad integradora, y ya viene toda la transformación que hemos estado comentando. Bien, entonces, estos son los componentes. ¿Cuál es el material radioactivo? El material radioactivo es el isótopo de cesio 137 y que pues tiene como característica que es inestable o que es radioactivo y por naturaleza sufre una transformación por exceso de neutrones, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la reacción que vamos a ver genera rayos gamma, energía y partículas beta y un nuevo átomo que se genera por ahí. Bien, entonces, esto es lo que tenemos en relación con los componentes, el principio de funcionamiento. Bien, entonces, en su transformación de del cesio 137 a otro átomo para llegar al equilibrio, emite rayos gamma. Parte de esos rayos gamma se absorben aquí, se atenúan, dice el efecto Compton, que vamos a comentar. Bien, entonces, se atenúan, son absorbidos por el material que compone la matriz del suelo, y otra parte los atraviesa, llega y son detectados aquí con este sensor, y la diferencia de potencial es la que se obtiene aquí en la unidad integradora, se detecta. Bien, esto que estoy comentando en el tiempo, así como lo comentamos en el TDR, aquí, entre una medida y otra consecutivas en el tiempo, la cantidad de rayos gamma absorbida aquí, vean, en esta franja, por el material por la matriz del suelo, por las partículas que componen la matriz del suelo, permanece constante. Y varía la cantidad de atenuación o absorción de rayos gamma, nada más por la cantidad de agua presente en el suelo. Y esta es la relación que se establece entre la atenuación de rayos gamma por la matriz del suelo y su contenido de humedad. Entre una medida y otra nada más depende de la cantidad de agua presente en el suelo. Bien, entonces, así como lo hicimos para el dispersor de neutrones, aquí tienen que la atenuación de rayos gamma pues es el efecto Compton, y el efecto Compton es absorción de rayos gamma por los materiales. Les decía, aquí el isótopo de cesio 137, aquí lo tenemos, decimos que es un material radioactivo porque es inestable. Y es inestable porque el número de protones, vemos aquí, es de 55. Si se lo restan al número de masa, que es 137 aquí, el resultado les da un valor de tal manera que les permite tener este cociente, Z sobre N, bien, número de protones entre número de neutrones, 0.67. Quiero que me digan cuál es el número de N mayúscula. Damos unos 3 segundos y si no me lo dan, yo se los contesto, colegas. Bien, entonces. Neutrones. No le escuché, colega. Neutrones, creo, ¿no? Sí, ¿cuántos? El número son 82, muy bien. ¿Quién fue el que habló? Uriel. Muy bien, Uriel, está bien. En la primera no sé si le escuché el número, pero ya después usted dijo, es que
lo que estamos viendo es el número de neutrones. Sí, es así. Bien, entonces, es 82 el número de neutrones. La diferencia entre estos dos datos, número de masa y número de protones. Muy bien, por eso sufre una transformación así, por naturaleza, como lo estamos viendo. El isótopo de cesio 137 se transforma en bario. El isótopo de bario 137 con número de protones 56, y que podemos decir también es un material inestable, radioactivo por un exceso de neutrones. Y en esta transformación de este isótopo del cesio 137 se emiten rayos beta, partículas beta y rayos gamma. Unos rayos gamma con este nivel energético, 562 kiloelectrones volts. Esta es la reacción nuclear que ocurre en este material radioactivo que estamos utilizando aquí, en esta parte de la sonda de radiación gamma del cesio, del isótopo de cesio 137. Bien, se tiene la reacción de tipo nuclear, y enseguida, si ya comentamos que estamos relacionando la atenuación de rayos gamma con el contenido de humedad volumétrico, viene la calibración. Y la calibración también es así como lo hemos estado comentando, tediosa, y que dependiendo del tipo de suelo, pues es el tiempo que nos estamos llevando. ¿Qué es lo que estamos censando? El contenido de humedad gravimétrica, o bien el contenido de humedad volumétrica, o ambos. Y la atenuación de rayos gamma de acuerdo con el contenido de humedad, de acuerdo con la cantidad de agua presente. Y después se relaciona esos pares de datos, esas coordenadas de cada punto de la curva de calibración de este equipo. Bien, se busca la mejor ecuación con esos datos de número de rayos gamma atenuados, ahí detectados por ese sensor que ya comentamos, y contenido de humedad. Y esta es la mejor ecuación que se tuvo de comportamiento, en donde tenemos nosotros aquí del lado izquierdo de esta igualdad, NW, número de conteos de radiación gamma por unidad de tiempo de suelo húmedo. Y del lado derecho de la igualdad se tiene el producto de estos términos que tenemos aquí. N0 es el número de conteos de radiación gamma con suelo seco. Y aquí en la exponencial se tiene el producto de estas variables. V, la humedad volumétrica, y mu W es un coeficiente de atenuación de rayos gamma. Y X es el espesor de suelo atravesado. Bien, entonces, esta es la mejor ecuación que se obtuvo para relacionar la atenuación de rayos gamma con cierto contenido de humedad y el contenido de humedad volumétrico o gravimétrico. Aquí para esta ecuación es humedad volumétrica, pero pudo haber sido la gravimétrica, y un modelito muy similar a lo que tenemos aquí. Bien, esto es lo que tenemos en relación con la calibración, con el principio de funcionamiento, con los componentes. Y un comentario aquí, que si hay una mezcla de el isótopo de cesio 137 con el americio 241, se puede medir el contenido de humedad y también la densidad aparente del suelo, y que en la actualidad ya se tiene un equipo con toda la tecnología y que se hacen esas dos mediciones. Muy bien, esto es lo que tenemos en relación con este equipo, y tiene sus ventajas y desventajas. Antes de llegar acá, sus desventajas era que trabajamos con un material
radiactivo, colegas, y esto lo hacía, pues no muy útil. Y por otro lado es que estaba en fase de investigación todavía en ese tiempo entre 2010 y 2015, pero que en la actualidad ya es uno de los mejores para tomar las medidas. La pregunta para ese colega que está haciendo ruido y que no los deja escuchar. Muy bien, colega, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se trata de un material radioactivo aquí, el cesio? Espero la respuesta de ese colega. Porque es un elemento inestable. Sí, porque es un material inestable o radioactivo. Ah, profe, ya está, bueno, ya le contesté, pero le estaba haciendo ruido porque le quería mencionar que su clase ya iba a acabar. Ah, colega, muy bien, sí, déjeme ver. Está bien, colega, entonces es así, ya se terminó, bien, ¿cuál es su nombre? Xochitl. Muy bien, Xochitl, lo tomo así a bien, Xochitl, porque usted quería ya interrumpir y no hallaba ni qué hacer, pero ya lo tenemos, se lo toma bien, Xochitl. Y recuerden, les voy a pasar lista, dejamos de grabar. Y ahora sí,